Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. ¿Cómo han pasado, hermanos queridos? Yo estoy muy contento de compartir con ustedes una semana más un tema para crecer espiritualmente. El tema de hoy es cómo vencer el egoísmo. Y es que muchas personas cuando llegan a la vejez han tenido toda una vida de egoísmo que al llegar a la vejez es como que se recrudece, como que se acentúa más, y por eso muchos viven en soledad, porque les cuesta ser generosos, desprendidos, y a veces terminan solos. El egoísmo nos aísla, y por el contrario, las personas que han venido practicando la generosidad, la solidaridad, viven llenos de afecto, llenos de armonía. ¿Por qué? Porque en realidad las buenas obras, los buenos actos siempre nos da internamente mucha felicidad. Entonces, este es el tema de hoy y vamos directamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La palabra nos da una dirección muy clara. Nos está diciendo que aquel que se cree superior, que se cree mejor que los demás, o que lleva una vida para mostrarse como que soy mejor que los demás, está contrario a lo que nuestro Creador quiere. Y la persona egoísta se aleja a la voluntad de Dios. Y por el contrario, mira lo que dice: nada por egoísmo ni vanidad, porque el egoísmo muchas veces se asocia con la vanidad. Se habla de la generación del selfie, ¿no? Todo lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo crea, mí, conmigo, yo. Entonces, mucho cuidado, hermanos queridos, porque la palabra nos dice claramente no al egoísmo, no a la vanidad, más bien a la humildad. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra: que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Ahí está la receta para vivir con felicidad, para vivir sin preocupaciones, pensar en las necesidades de los demás. La persona que es egoísta y solo está pensando en sus intereses, en sus necesidades, en sus bienes, es una persona que está siempre preocupada, angustiada, estresada. A veces no puede dormir bien, tiene temor que le vayan a robar o que vaya a perder sus cosas. Por eso la palabra nos invita a buscar más bien los intereses de los demás. Hay más alegría en dar que en el recibir, dice la palabra. Hay mucha sabiduría ahí, hermanos queridos. En Proverbios capítulo 18, versículo 1 dice: el que vive aislado sigue sus caprichos y se irrita contra todo sano consejo. Aquí nos habla la palabra que el que vive para sí mismo, ensimismado, aislado de los demás, siguiendo sus caprichos, lo que quiere solo para él, dice, se irrita contra todo sano consejo. Por eso al egoísta le cuesta aceptar un consejo, una recomendación, le cuesta aceptar lo que nos pide la palabra de Dios. Inclusive dice la palabra, se irrita, se enoja, se molesta contra todo sano consejo. Entonces, hermanos queridos, especialmente cuando ya llegamos a la vejez, debemos tener mucho cuidado, y por eso quisiera que veamos lo que dice Mateo capítulo 19. A mí me encanta este mensaje y creo que tenemos que meditarlo siempre. Recordemos al joven rico. ¿Qué le dice Jesús?
Si quieres ser perfecto, eso está en Mateo capítulo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Fíjate tú, hermano y hermana querida, era un joven bueno, ¿sí? Porque de hecho le dijo, Señor, yo cumplo con todos los mandamientos desde que era pequeñito, le dice. Y dice la palabra que Jesús lo miraba con cariño. Pero cuando le dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, no basta cumplir con los mandamientos, sino entregarte por los demás, ser generoso, ser desprendido. Y ahí le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Claro, le está diciendo todo porque es lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, sus apóstoles. Dejaron todo, como lo hacen muchos sacerdotes, los sacerdotes de tu parroquia, las monjitas de tu parroquia, de los que tú conoces, han dejado todo por seguirlo a Jesús. No es locura. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar riquezas en el cielo y no en la tierra. Pero este joven, por egoísta, porque tenía muchos bienes, dice la palabra, le costó alcanzar la mayor riqueza, que es el amor de Jesús, la entrega a una vida de abundancia aquí en esta tierra, sabiendo que todo se lo entrego al Señor. Le costó. Debemos tener mucho cuidado. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice, cuando Pablo nos enseña lo que es el amor, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. Si tú crees que amas a tus hijos, pero eres egoísta, estás pensando en tus cosas, no estás pensando en ellos. Si tú crees que amas a tu esposa o a tu esposo, pero no piensas en hacer feliz a él, sino estás pensando en ti, estás siendo egoísta. Cuando tú tienes amigos, aquellos que te sirven a ti, que puedes aprovecharte de ellos, no estás siendo tú, no estás amando, estás siendo egoísta. La palabra es totalmente sabia y perfecta, hermanos queridos. Y hoy nos dice la palabra, cuidado al egoísmo. Yo les decía que llegar a la vejez con egoísmo es llegar a una última etapa amargado, en soledad, con angustia y muchos sintiéndose sin salida. Y fíjate que es absurdo, porque no nos llevamos nada. Por eso en la vejez es la etapa en la que más debemos preocuparnos de no ser egoístas, sino ser desprendidos. Nada nos vamos a llevar. Es locura. Hay gente que llega inclusive a la avaricia, que ni siquiera gasta en él mismo. Y hay una frase que dice que la avaricia es la fábrica del sufrimiento. Todo avaro sufre, siempre sufre. Entonces, lo primero en la vejez es pensar que si dejo de ser egoísta, comienzo a ser generoso, comienzo a ser desprendido, comienzo a dar alegría a quienes me rodean, a quienes puedo ayudar, a esos vecinos, a esa familia tuya, a la cual primos, hermanos que no visitas porque has estado concentrado mucho en tus negocios, en tus cosas. Ahora, el egoísmo no solo es porque estás concentrado en ti mismo, en la parte económica, en el dinero o en la riqueza, no. A veces muchos son egoístas con su tiempo, no le dedican tiempo para visitar a ese amigo que está pasando por una necesidad o ese familiar que está en soledad.
Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos. Eso es ser egoísta también. Puedes llevarle un consejo, no lo haces, eres egoísta. Descubres en tu vida y especialmente en la vejez que tenemos mucha experiencia y hemos vivido, hemos fracasado y hemos tenido éxito, pero eso puede ayudar a otros. Si tú no aconsejas, te quedas con esa sabiduría para ti, estás siendo egoísta. Meditemos un poco más sobre el egoísmo. Es natural, es humano que pensemos en nuestras necesidades, pero en el egoísmo es una forma exagerada de tratar de estar satisfecho solo en mis cosas. Es una forma desmedida y desordenada, inclusive, de estar pensando en el yo, en el yo, en el yo. Un amor propio sano es necesario. De hecho, Jesús, cuando le preguntan a los fariseos cuál es el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, ¿cuál es? El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está bien amarse a uno mismo, está bien darse gustitos, está bien, es sano. Lo malo cuando es exagerado y desmedido. El egoísta, hemos dicho, por lo tanto, vive como en una cárcel, ensimismado, y vive esa soledad y esa amargura. El egoísta vive como envenenado por estar ensimismado. El egoísmo y la soberbia son enemigos de la felicidad. El que es egoísta, hermano y hermana querido, no es feliz. Porque el egoísta, como quiere todo para sí mismo, nunca está satisfecho. Busca más, busca más, busca más y no es feliz por eso. Pero en cambio, el que es generoso, el que piensa en los demás, alcanza esa felicidad, esa alegría, ese gozo que nos viene de Dios. El que no es egoísta, le es tan fácil amar. El egoísta le cuesta amar. El mejor ejemplo de cómo ser desprendido y generoso, ese modelo es Jesús. Y muchos santos también, que han tenido una vida de entrega, que han tenido una vida de humildad. Pero ahí tienes un modelo, hermano querido. Todos conocemos a gente felices que son las que pertenecen a grupos de voluntarios, los que visitan enfermos, los que están recogiendo bienes para darse a los pobres. Yo conozco a mucha gente que en la cara se le ve esa felicidad, ese gozo, esa paz, esa serenidad. De verdad, hay más alegría cuando damos que cuando recibimos. Para vencer el egoísmo, hermanos, tenemos que clamar al Espíritu Santo, pedirle que nos dé ese dominio propio, que nos dé ese discernimiento y esa sabiduría. Para vencer el egoísmo es abandonarnos realmente al Señor, recibir la comunión diaria a los que puedan, una vida eucarística. Solo así te puede ir transformando, leyendo la palabra en el día a día e ir cumpliéndola en el día a día. Estar en una oración permanente, en ese diálogo de amor. Solo así podemos vencer el egoísmo, que tiene muchas razones por las cuales la gente puede llegar a ser egoísta. Pero ya sabemos que el egoísmo nos puede llevar a la condenación y la generosidad y el amor a la salvación. Bien, hermanos queridos, como cada semana les digo, este programa se retransmite en Radio Fe bajo la unción y TV Fe en Ecuador a través de la comunidad Amigos de Jesús. Y en Chile en Radio San Pablo 107.7 Antofagasta. Recuerda, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad y ora por todos los que evangelizamos. Chao, chao.